Paso a nuestra siguiente plática, que es con el maestro Josafat Gerardo Cervantes, quien nos hablará del compliance fiscal. Adelante, maestro. Sean bienvenidos todos y gracias también por su participación. Buenas tardes a todos. Gracias a Carlos, gracias a Carmen, gracias a todo el equipo de Carpey que hicieron posible este evento para festejar el Día del Contador Público. Por mi parte, gracias, maestro. El tema que les propondré es el compliance en materia fiscal. Permítanme encontrarle para... Ahí estamos ya. Ok, el compliance tiene su origen, o el cumplimiento tiene su origen en la necesidad de las instituciones, de las empresas, para que cumplan con las normas. Cuando hablamos de normas de estricto derecho, como es las normas jurídicas, las normas fiscales, las normas de derecho mercantil, Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero por otro lado también hablamos en el compliance, en el cumplimiento, de normas establecidas por la propia institución, por la propia asociación, por la propia sociedad, por la propia organización, por la propia empresa. Estas normas particulares, estas normas autoimpuestas por las organizaciones, son normas que se basan en la forma de ser, en la forma de perseguir el mundo, la vida de las empresas. Así, por ejemplo, Bimbo tiene un código de ética de acuerdo a la manera de pensar y de organizarse de los dueños, de los accionistas principales. Y cada empresa grande transnacional tiene su propia norma conductual, código de ética o código de conducta. Y son las normas que hacen la distinción entre ellos y los demás. El origen de del compliance está ahí. El compliance en general, el cumplimiento en general, tiene su origen estrictamente anglosajón, concretamente en las empresas de los giros, en primer lugar el giro financiero y en segundo lugar la actividad farmacéutica. Son dos actividades del mundo anglosajón muy importantes, pero que están extremadamente reguladas por la importancia, por la trascendencia que tienen en la vida económica de estos países. También encontramos conceptos de cumplimiento o de compliance en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. A partir del 2015, la OCDE, cuyo presidente, cuyo director es un mexicano, secretario de Hacienda hace algunos sexenios. En el año 2015, los miembros de la OCDE establecen 15 acciones a desarrollar a nivel global para evitar que se erosione la base impositiva y que las utilidades que se generan en un país sean trasladadas a otro país. En estas 15 acciones hay dos muy importantes. La acción 5, que se refiere a la transparencia y a la sustancia, y la acción 12, revelación de mecanismos de planeación fiscal. Estas dos acciones
que son muy importantes y que costó mucho esfuerzo y mucho trabajo que fueran implementadas en México. En México, en el año 2014-2016, se trató de implementar la acción número 5 de transparencia y sustancia y se evitó que se implementara. Y la acción 12, el año antepasado fue implementada. ¿A qué me refiero? Me refiero al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, en donde se establece ya el concepto de razón de negocios. Y aquí vale la pena hacer un comentario. En nuestro derecho fiscal, hay muchos conceptos que no tienen una explicación o que no tienen una definición, como por ejemplo materialidad, como por ejemplo sustancia económica, negocio en marcha o la misma razón de negocios. Todo empezó a descomponerse cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al emitir una sentencia, establece como criterio que los comprobantes o las operaciones que realizaran los contribuyentes deberían de tener materialidad, sin explicar qué es o qué debemos de entender como materialidad. Posteriormente, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados, establecen también criterios para definir o para más o menos dar luces de qué debemos de entender por materialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y así tenemos una tesis del Poder Judicial de la Federación que dice que la materialidad de una operación de un contrato de mutuo se puede acreditar con el contrato de mutuo, se puede acreditar con el estado de cuenta del mutuante, el estado de cuenta del mutuatario, del comprobante de la transferencia y el registro contable, pero no se define el concepto de materialidad. Bueno, también la Procuraduría de Defensa del Contribuyente emite un estudio muy interesante que se llama Economía de Opción, en donde explica esta situación. Por su parte, la acción 12, que habla sobre la revelación de mecanismos de planeación fiscal, la encontramos en el artículo 82A, 82B del Código Fiscal de la Federación y concretamente de los artículos 197 a 202 del Código Fiscal, que es todo un capítulo que se dedica a los esquemas reportables. Posteriormente, la autoridad, a través de reglas generales, establece que los esquemas reportables serán hasta cuando superen, si no me equivoco, los 100 millones, los beneficios que se obtengan serían de 100 millones de pesos. En vía de mientras, no hay obligación de revelar los esquemas de planeación que tengan las empresas. Más adelante vamos a ver, en función a los esquemas reportables y a otras actividades, otras acciones que el gobierno mexicano ha hecho y que ha plasmado en el Código Fiscal de la Federación. Bien, ¿qué podemos establecer o definir como compliance, como cumplimiento? El cumplimiento normativo consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa vigente, es decir, al derecho positivo, a lo que nos establezca la Ley de Impuestos sobre la Renta en México, la Ley de IVA, la Ley de Impuesto Especial de Producción y Servicios, el Código Fiscal, la Ley de Inversión Extranjera, el Reglamento de Inversión Extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Y las políticas y procedimientos internos
promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes. Aquí está la sustancia, en mi opinión, del compliance o del cumplimiento en general. ¿Cuál es esa sustancia? Primero, busca el cumplimiento, cumplir con la normatividad, con las leyes vigentes. Y adicionalmente, ¿sí?, dice y, no o, dice y, o sea, es una conjunción, las políticas y procedimientos internos. Aquí entran los códigos de conducta, los códigos de ética, los códigos de comportamiento de cada una de las empresas. Pero lo esencial es que se busca una cultura de cumplimiento entre empleados, directivos y agentes. Es decir, toda la estructura humana, todo el recurso humano, el capital humano de las empresas, de las instituciones o de las organizaciones debe de estar involucrado en el cumplimiento. Y este cumplimiento en el cual se ve envuelto o envuelta la organización, las empresas, también cubre, también se derrama hacia los agentes vinculados a la empresa, terceros, como pueden ser clientes, como pueden ser proveedores. Esta es la razón y la causa por el cual ya bastantes empresas cada mes, cada 2 meses, a sus proveedores les están pidiendo la opinión de cumplimiento, la opinión 32 del Servicio de Administración Tributaria, le están pidiendo su constancia de situación fiscal. Lo que busca el cumplimiento normativo, lo que busca el compliance, la finalidad de esta institución es crear un ambiente en toda la sociedad de cumplir, de obedecer, de someternos a la ley y a las normas de buena conducta que las empresas establezcan. ¿Qué elementos o qué etapas tiene el compliance? El compliance consta de 3 etapas. La primera etapa es esencial, las 3 son esenciales, pero esta es la importante, porque busca la prevención. Como vimos en la definición propuesta, el compliance tiene como finalidad prevenir problemas económicos, administrativos y penales a la institución, a la organización o a las empresas. Entonces, si implementamos el cumplimiento normativo o el compliance, nuestra empresa va a estar protegida contra cualquier problema posible en las diferentes etapas o en las diferentes áreas del cumplimiento. El cumplimiento también tiene como finalidad la detección de los riesgos en los cuales se encuentre ubicada la institución, la organización o la empresa. Busca la prevención. Dentro de la prevención viene el detectar riesgos y una vez detectados los riesgos, se busca la solución de los mismos, la mitigación de los mismos y por otro lado, el informar a los órganos directivos, Consejo de Administración, Asamblea General de Accionistas, de la situación que fue detectada, del riesgo que fue detectado y de las soluciones o remedios que se le dieron a este caso concreto, a este riesgo concreto que fue detectado por el Departamento de Cumplimiento.
El departamento de cumplimiento o el compliance puede llevarse a cabo de manera individual o de manera colegiada. En los años 70, en los años 80, se empezó a hablar en México del oficial de cumplimiento. Era una persona dentro de la estructura de la empresa que se encargaba de todos estos temas que hemos mencionado. Pero también el cumplimiento puede ser a través de un órgano colegiado, de un comité de cumplimiento. Todo depende de la capacidad de la empresa, de los recursos con los que cuente la empresa, pero es importante el establecimiento de este órgano, ya sea individual o colectivo, colegiado. En materia fiscal, entonces, ¿qué podemos decir que es el cumplimiento? El cumplimiento normativo en materia fiscal, el compliance fiscal, es el conjunto de procedimientos para asegurar que la organización desarrolle sus actividades y negocios conforme a las leyes fiscales y a las políticas y procedimientos internos. Código de buenas prácticas. En el caso que nos ocupa, aquí en México, no tenemos un código de buenas prácticas, a excepción de lo que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, que a partir del año 2018 creó una comisión y sacó una propuesta de Código de Integridad y Ética Empresarial, siguiendo lineamientos de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, de la OCDE. Este Código de Ética o de Integridad y Ética Empresarial que promueve el Consejo Coordinador Empresarial tiene aplicación en las instituciones financieras y se busca que en medida de lo posible esto vaya permeando hacia las pequeñas empresas, las medianas empresas, las empresas familiares también. En México existe el compliance fiscal, el cumplimiento normativo fiscal. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer de manera frecuente, de manera recurrente. Si nosotros analizamos, y es lo que vamos a hacer en breves momentos, si nosotros analizamos la situación del cumplimiento fiscal en otros países y sobre todo de la evolución que ha tenido el cumplimiento fiscal en España, que es el país en donde más avanzado está el cumplimiento fiscal, vamos a poder establecer diferencias entre lo que podemos hacer en México y lo que sucede en España. El cumplimiento en materia fiscal surge a raíz de una modificación mental, legal, que se da en la corriente del derecho romano, que es el que nosotros estudiamos, es el que nosotros aprendemos, es el que a nosotros nos rige. En el derecho romano hay un principio de derecho que dice que las sociedades no delinquen. Nosotros estamos educados en la escuela de que quien delinque son las personas físicas que integran a la sociedad. Nosotros sabemos que las sociedades, las personas morales o personas jurídicas, son una ficción legal en donde un grupo de personas físicas y también morales se reúnen para crear una nueva persona moral, una nueva persona jurídica, la cual tiene un patrimonio independiente y diferente a sus accionistas o a sus asociados,
tiene una personalidad también diferente, independiente. Bien, pues a nosotros este colapso intelectual, este colapso jurídico nos llega en el año 14, en el año 16, pero en Chile sucede en el año 9, en España en el 2010 y en el 2015. En España se modifica el artículo 31 bis del Código Penal y en el año 2015 también se vuelve a reformar y surge una transformación que vamos a ver más adelante. En 2010-2017, en Bolivia, México, Ecuador y Brasil en el 2014, Perú y Colombia en el 2016, y Argentina en el 2017. Respecto a México, yo difiero un poco de los tratadistas, y yo quiero tomar en cuenta que para mí el cambio de cuando se establece que las personas jurídicas son sujetos del derecho penal y pueden cometer delitos, para mí es en la modificación del código de procedimientos, el Código Penal Federal en el artículo 11 bis, que se modifica en el año 16, en donde ya se establece qué delitos van a ser factibles que cometan las personas morales o las personas jurídicas. Pero bueno, eso es para el estudio, para la discusión, para el café. En España, el artículo 31 bis del Código Penal español señalaba de las personas criminalmente responsables de los delitos. Artículo 31 bis. En los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas serán penalmente responsables. Eso es lo que señalaba el artículo 31 bis del Código Penal español y que en el año 2015, como yo les comentaba, se reforma. Y se reforma para señalar en el numeral 5 los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición primera del apartado 2 y el apartado anterior deberán de cumplir los siguientes requisitos. Aquí ya en España, en el 2015, se establecen ciertos requisitos que se deben de cumplir o de satisfacer en el compliance o en el cumplimiento normativo. Y así señala, identificarán las actividades para prevenir los delitos. Es decir, se hará un análisis del objeto social de las personas o la actividad preponderante de las personas para ver cuáles son los puntos débiles, los puntos que deben de poner mayor atención a fin de evitar la comisión de los delitos. Cuando hablamos de delitos, hablamos de cuestiones penales. De lo contrario, hablaríamos de infracciones, y las infracciones son de carácter administrativo. Entonces, en el artículo 31 bis del Código Penal español, a partir del 2015 ya se establece este primer requisito. El segundo requisito: establecerán protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica. Manuales, reglas, reglamentos. Este es un trabajo interno que debe de desarrollar el área de compliance, de cumplimiento normativo, para defender a la persona jurídica, a la persona moral. Tercero,
dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros, modelos de administración. En Europa, en Estados Unidos se habla mucho de gestión, ¿sí? La gestión debemos de entenderla como la administración de los recursos financieros. Establecer responsabilidades, establecer límites a la función que desarrolla cada uno de los funcionarios, de los administradores. Se impondrá la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos. Se establecerá un sistema disciplinario y se realizarán una verificación periódica del modelo. Todas estas cuestiones, todos estos requisitos que les estoy yo señalando, vienen en el artículo 31 bis del Código Penal Español. Es tanta la participación de la autoridad española en el cumplimiento normativo o en el cumplimiento cooperativo, que se llama así en España, que la propia Fiscalía General del Estado, en su circular 1/2016, versa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015. Pero además, la Agencia Tributaria de España, o sea, en España hay una participación real, una participación, llamémosle, completa de la agencia tributaria, que para nosotros sería el Servicio de Administración Tributario, en las cuestiones del compliance o del cumplimiento normativo. Así tenemos que en España hay un código de buenas prácticas tributarias, hay un procedimiento de adhesión al código de buenas prácticas tributarias, hay una adaptación del procedimiento de adhesión al Reglamento General de Protección de Datos. Y también tenemos normas, así como si fueran las normas oficiales mexicanas, tenemos la CTN 165/SC4, que habla del compliance tributario. Tenemos la norma española 19.601 de gestión, administración de compliance penal, y tenemos la UNE 19.602 que habla del compliance tributario para pymes, ¿sí? Entonces, como podemos ver, en España hay una injerencia muy profunda de la Agencia de Administración Tributaria en la vida de los contribuyentes y en la regulación de los en la regulación del cumplimiento fiscal. Bien. Esta situación tiene su fundamento en la perspectiva que se persigue de que haya una relación de confianza mutua entre el contribuyente y la autoridad hacendaria. Recuerdo que hace muchos años, en una reunión con algunos abogados, contadores de Europa, haciendo un análisis del costo de la recaudación de México con Alemania, con Francia, con España, llegaban a la conclusión de que el costo de recaudación en México era muy, y sigue siendo muy costoso, ¿sí? Y entonces, la única explicación que desde hace, estoy hablando de los años del año 90, de los años 90, la única explicación que estas personas daban sobre la profunda diferencia en costos de recaudación, decían, la diferencia radica en que para nosotros partimos de una relación de confianza. La autoridad confía en nosotros y nosotros confiamos en la autoridad. Y ellos mismos concluían, en México, en América,
que no, sin incluir a Estados Unidos, toda la América hispana, la América de España, la América española, dice, la relación se funda en una condición de desconfianza. La autoridad desconfía del contribuyente y el contribuyente con sobrada razón desconfían también de la aplicación o de la gestión de los recursos que se obtienen de la recaudación. ¿Cuál es la situación de México? Nuestra situación es muy ambigua, es muy dispersa. ¿Por qué? Tenemos que analizar diferentes leyes, eso que quede bien claro. Tenemos que analizar el artículo 11 bis del Código Penal del Código Penal Federal, que dice, para los efectos de lo previsto en el título 10, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Estamos hablando de delitos de materia penal. ¿Cuáles son esos delitos que nos atañe analizar en el compliance fiscal? Los delitos que nos atañe estudiar, analizar, comprender, entender en el compliance fiscal, en el cumplimiento normativo fiscal, son 3 para empezar, y que se encuentran en el apartado B de dicho artículo 11 bis del Código Penal Federal, y que son, en primer lugar, la fracción séptima del numeral B, y que se refiere al contrabando y su equiparable. Para eso nos tenemos que remitir al Código Fiscal de la Federación, artículos 102 y 105. ¿Qué otro delito ustedes creen que se incluye? No vamos a comer, tía. Se incluye. Vamos a comer, tía Lulu. Disculpe, maestro, ¿podrá activar su micrófono, por favor? Ya. Gracias. Ok. Bueno, continuamos entonces después de este apagón. La fracción octava del 11 bis en el apartado B se refiere a la defraudación fiscal y su equiparable. Y por último, la fracción octava bis, defraudación fiscal, aquí en la octava bis se refiere al artículo 103 bis del Código Fiscal de la Federación, que ustedes ya saben que se ocupa de la expedición, uso de facturas que amparan operaciones inexistentes y que se ubican en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que establece en su primer párrafo que se presumirán que las operaciones son inexistentes cuando no haya personal, cuando no haya activos, cuando no haya capacidad técnica, cuando no haya directa o indirecta y cuando no haya infraestructura. Aquí lo que podemos establecer es que esta presunción es una presunción que en derecho se llama iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. ¿Por qué admite prueba en contrario? Porque es un supuesto jurídico nada más, es una presunción y que eso se puede desvanecer de manera fácil. Por ejemplo, Didi, Uber y muchas plataformas que hay no tienen personal. Uber no tiene activos, Uber no tiene personal, tiene infraestructura, pero eso es algo intangible, ¿sí? Entonces, el apartado, el
el primer párrafo del 69B del Código Fiscal de la Federación de las operaciones inexistentes, en mi opinión, si tenemos los elementos para desvirtuarlos, debemos hacerlo. Por ejemplo, el caso de un intermediario mercantil, de un comisionista. Hay muchas actividades que realizamos o que se pueden realizar y que no requieren personal, no requieren activos, no requieren estructura, no requieren infraestructura ni excepto capacidad. Un arquitecto que está en su casa, en su computadora haciendo un plano, un ingeniero en domótica, en robótica, en mecatrónica, que está en su casa, está en el café, haciendo el desarrollo de un proyecto. ¿Qué personal tiene? ¿Qué infraestructura tiene? ¿Sí? Solamente tiene la capacidad para llevar a cabo el trabajo que se le está encomendando. Bueno, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta o en su beneficio, o a través de los medios que ellas proporcionen. Esto está muy ligado a la reforma penal que sufrimos en el año 2019, si no me equivoco, con la ley de extinción de dominio, con las leyes penales y la ley de lavado, la ley federal para la identificación de recursos de procedencia ilícita, conocida como ley antilavado, la cual se publicó en el año 14, si no me equivoco, y entró en vigor hasta por el 16. Pero bien, todas estas normas concurren en esto, ¿sí? Dice, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Aquí el comentario es, en el 2013 ya había en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma de ley para establecer los requisitos mínimos que se deberían satisfacer para establecer el debido control en la organización. Así como en el año 2015 el Código Penal Español en el 31 bis establece requisitos en el numeral 5, los legisladores mexicanos ya tenían conocimiento de esta reforma, porque esta reforma en México fue publicada hasta 2016, o sea, un año después de que entró en vigor en España. ¿Por qué los legisladores mexicanos no copiaron eso? Si toda la estructura de los delitos penales de las personas jurídicas o morales lo copiaron a España, no lo sabemos. Pero bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales solamente habla de la inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Esto es muy claro. Esto es muy claro porque el cumplimiento normativo debe de tener el control suficiente para evitar que los activos de la persona jurídica se utilicen para cometer, para llevar a cabo ilícitos. Ejemplo, no voy a dar nombres, pero imaginemos una empresa de reconocido prestigio o de una marca reconocida que se utilice para un secuestro, ¿sí? El automóvil de una marca reconocida que se utilice para un asalto a tiendas de conveniencia. El debido cumplimiento, el compliance o el cumplimiento normativo debió de habernos prevenido de esta situación. Por eso se requiere un control del recurso humano, establecer canales para que los mejores, el
mejor recurso humano, el mejor capital humano, entre a la empresa. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene esto de que las personas jurídicas sean penalmente responsables? Bueno, el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala varias consecuencias. La primera consecuencia habla de la suspensión de actividades. Esto llevó a que se haya reformado la Ley General de Sociedades Mercantiles cuando ponen con las causales de terminación de las personas morales mercantiles, hablan ya de un mandamiento o una orden de autoridad judicial. ¿Sí? Esto nos conlleva a ver que cada día se están sincronizando más las leyes en México para que sean o exista armonía entre ellas. La segunda consecuencia es que se lleve a cabo la clausura de los locales o establecimientos. Pero que quede claro, locales o establecimientos en donde se haya cometido el ilícito, no todos. ¿Sí? La tercera, prohibición de realizar actividades futuras. Lo mismo, se refiere a actividades que hayan sido utilizadas para cometer un ilícito. La inhabilitación temporal. Si esto lo relacionamos a la materia fiscal, ¿a qué nos infiere o a qué nos lleva a pensar? La cancelación de sellos para emitir facturas, ¿cómo se llama? La inhabilitación de las cuentas de cheques, etcétera, etcétera, etcétera. La intervención judicial y la fracción 6, que yo siento que es la más difícil para nosotros, la amonestación pública. Este tema de la amonestación pública está muy relacionado con el cumplimiento normativo, porque el compliance en general tiene como finalidad cuidar la reputación de las empresas. Entonces, imagínense ustedes a una empresa de muy buena reputación que se le haga una amonestación pública porque cometió algún ilícito. Alguno de sus funcionarios, alguno de sus trabajadores. Entonces, esta situación sí puede repercutir en la reputación de las empresas. Bien. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablábamos de España, yo les comentaba que en el artículo 31 bis del Código Penal Español, en el numeral 5 hay un catálogo que deben de cumplir las empresas para no ser sujetas del delito penal. Y ya vimos con el análisis que hicimos que aquí en México no hay nada en el Código de Procedimientos Penales, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, en el Código Fiscal de la Federación. No hay nada. ¿Sí? Pero si buscamos en la Ley de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 24, Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dice, las personas morales serán sancionadas en los términos de esta ley cuando los actos vinculados por faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o en representación de la persona moral y pretendan obtener mediante tales conductas beneficios para dicha persona moral. Y continúa. Artículo 25.
En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere la presente ley, se valorará si cuentan con una política de integridad. Vean ustedes cómo tenemos que remitirnos a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pero con un problema. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que habla sobre la interpretación de las leyes fiscales, dice que la interpretación de las leyes fiscales es de estricto derecho siempre que se refiera al sujeto, al objeto, a la tasa o tarifa, y que las demás cuestiones podrán ser de interpretación libre. ¿Sí? Bien. Y señala y concluye señalando que el derecho común federal será supletorio. Y cuando habla del derecho común federal se refiere al Código de Procedimientos Civiles. Entonces, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la ley federal, la ley general, no es supletoria de materia fiscal, pero en esta ley venimos a encontrar los requisitos o los elementos necesarios para proteger en el compliance fiscal, en el compliance normativo, un manual de organización y de procedimientos. Tenemos también un código de conducta en donde puede aplicar el código de integridad y ética empresarial del Consejo Coordinador Empresarial. Sistemas eficaces y adecuados de control, vigilancia y auditoría. Sistemas adecuados de denuncia. ¿Qué les recuerda a ustedes esto en materia fiscal? Nos recuerda a los colaboradores fiscales, tratándose de la emisión de facturas que contengan operaciones inexistentes, los cuales el principal requisito es que no hayan participado en el ilícito. Si participaron en el ilícito, entonces tenemos que ir a las leyes penales para hablar del testigo protegido, para hablar de los criterios de oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes, sistemas adecuados de denuncia, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. En la fracción cuarta, en España hay todo un procedimiento también para que los profesionales, contadores, abogados relacionados con las empresas, delaten los sistemas de planeación fiscal agresiva. Fracción quinta, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación, políticas de recursos humanos y mecanismos de transparencia y publicidad. Aquí va a jugar mucho y un papel muy preponderante la transparencia de la información financiera. Si ustedes visitan la página de la Secretaría de Economía, pueden encontrar ya a una gran cantidad de empresas que ahí publican las convocatorias para actas de asamblea, publican sus estados financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se busca es la transparencia y la publicidad. El problema es que, como yo digo, nos encontramos en presencia de una moneda y toda moneda tiene dos caras. En una cara está el contribuyente y en otra cara está la autoridad. La autoridad, conforme pasa el tiempo, se vuelve más opaca, más cerrada y al contribuyente nos exige mayor transparencia y mayor publicidad de los actos que hacemos. Bien, voy a concluir esta presentación. Yo creo, en primer lugar, que en México
El cumplimiento fiscal es voluntario, no es como en Europa o en España que la agencia tributaria se involucra, emite boletines, emite normas, emite manuales. Aquí en México nuestras disposiciones están dispersas, como vamos a verlo al final. No existe un acuerdo entre las autoridades y los contribuyentes. No hay una normatividad que los regule, como puede ser la UNE 19.602 en Europa o el Código de Buenas Prácticas Tributarias emitido por la Agencia Española. Hay normas aisladas. Está la Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, como ya dije, la cual no es supletoria en materia fiscal. Está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción 31, en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Está la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, de la cual se cacareó mucho dicha ley desde el 2018, de la cual entró en vigor en el 20, pero pues ¿alguien sabe algo de la ley? Yo no lo sé. La Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que habla de la buena fe, de la disminución de multas. Está el Código Penal Federal, que nos define los delitos a los que será objeto las personas morales. Está el Código Nacional de Procedimientos Penales, que solamente habla de un código de integridad y nada más. Está el Código Fiscal de la Federación, que establece las multas, el colaborador fiscal, etcétera. Y por último, una institución que ha sido de gran apoyo para los contribuyentes y que ha tenido algunos conflictos con la autoridad, con el Servicio de Administración Tributaria, y que tal parece que existe alguna cierta tendencia para su desaparición, en función de que no hay un pues un encargado nacional, no me acuerdo del nombre, si director, presidente de la Prodecom, no hay, los recursos le fueron disminuidos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero que la finalidad es que la Prodecom pueda desaparecer en unos años. Bueno, pues de mi parte es todo lo que yo tengo que decirles acerca del compliance en materia fiscal. Muchas gracias, maestro, y muchas gracias a todos por su participación. Ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono o escribirnos en el chat. Muchas gracias, maestro Josafat. Ya no les platiqué de él, pero él es un gran contador público, amigo, que está certificado por el Colegio de Contadores, además de que pues ya se dieron cuenta que tiene muchos conocimientos porque también es abogado y es maestro también. Entonces es un gran amigo de Carpey. Muchas gracias por su participación, además de que es asesor de empresas y un auditor muy reconocido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue un honor contar con su presencia el día de hoy. Agradecemos su participación como siempre con Carpey y les agradecemos a todos su participación el día de hoy. Esperemos que sigan disfrutando de un gran día, del Día del Contador. Muchas felicidades también, contador, para usted y que sigan los festejos. Muchas gracias a todos. Pues gracias, Carmen, gracias a ustedes por el esfuerzo que hicieron de verdad en juntarnos a todas las personas que reunieron en este evento para festejar el Día del Contador. Gracias a ti, gracias a Carlos, a Brenda, a toda la gente que colabora con ustedes, y gracias por la oportunidad de poder hablar ante tantos compañeros contadores y público que nos acompaña. Muchas gracias a todos.
Los que gusten activar su cámara para tomarnos una fotito con el maestro Josafat, adelante. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Carpey Asesores de Negocios. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, en todas las redes sociales. En YouTube también tenemos nuestro canal. Tenemos programa de radio los días miércoles a las 12 en Mundo Empresarial. Es radio por internet, Estrategia Intelectual Global. El día viernes con los moderadores, con los maestros Josafat, Obed, Alberto y Carlos. Es a la 1 el programa los días viernes, igual por Estrategia Intelectual. Y estén pendientes de nuestras redes, los próximos cursos, estaremos compartiéndolos con todos ustedes. Muchas gracias por su participación, gracias maestro, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Brenda. Muchas gracias. Gracias. Pasen una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos falta el brindis. Ratito, Oh, chico. acuérdense del concierto que va a haber a las 7 de la noche. Ah, no sabía. ¿Cómo? ¿Qué concierto? Va a haber un concierto de cuerdas, ¿Del colegio? para terminar los festejos del Colegio de Contadores. Ahorita mando la liga. Ah, voy a buscarlo. Muy bien. Sale. Muchas felicidades. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Gracias, Carpey. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Bye. Bye.